¿Qué pasaría si una sola familia hubiera desafiado al tiempo durante siglos? ¿Y si sus rostros nunca cambiaran, porque nunca debieron hacerlo? Sin registros, sin tumbas, solo susurros en las montañas de México. Un nombre repetido a lo largo de generaciones, en lenguas que nadie puede rastrear, quienes eran los Salazar y que estaban ocultando en el silencio de su linaje. Si quieres más historias como esta, olvidadas, silenciadas y aquellas que no debemos olvidar, suscríbete al canal. El próximo caso quizás ya esté tocando a tu puerta. En la primavera de 1876, un equipo de 12 ingenieros mexicanos fue enviado a la Sierra Madre de Durango con la tarea de trazar el tramo final de una línea ferroviaria que algún día conectaría Mazatlán con la frontera estadounidense. Financiada por un ambicioso proyecto de expansión y respaldada por el gobierno porfirista, la expedición llevaba consigo cartas oficiales, instrumentos de topografía y un cronograma detallado de retorno. La ruta había sido cuidadosamente planificada, salvo por un tramo, una garganta estreita sin nombre, señalada en antiguos mapas de minería simplemente como el silencio. Los hombres fueron vistos por última vez entrando en esa garganta. Cuando un equipo de rescate llegó 3 semanas después, encontró el campamento de los ingenieros parcialmente colapsado bajo ramas crecidas. Las tiendas se habían podrido en su lugar como si hubieran permanecido intactas durante meses. Las herramientas oxidadas, las fogatas frías, los caballos desaparecidos. No había cuerpos ni señales de lucha, solo un cuaderno de cuero cubierto por una maraña carbonizada de papeles y cuerda. El cuaderno pertenecía a Benjamín León, el topógrafo principal. Su última página legible estaba fechada el 19 de marzo en una caligrafía apretada y temblorosa. Escribió: anoche escuchamos voces desde la cresta. No eran ecos, no eran hombres, voces hablando despacio, en una lengua que nadie conocía. Debimos haber salido de este valle hace días. Las demás entradas están quemadas, pero entre las cenizas, en pedazos de papel rasgado, un solo nombre aparece repetidamente, escrito y reescrito, hasta que la tinta traspasó las fibras. Salazar. 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 Ese nombre no coincidía con ningún terrateniente, familia o asentamiento registrado en la región. Sin embargo, cuando se preguntó a los ancianos de las aldeas cercanas, respondieron con silencio o con una risa evasiva. Una mujer, conocida solo como Doña Estela, susurró una frase que llegaría a definir el corazón del misterio: ellos nunca fueron parte de nuestra sangre, fueron antes de ella. En 1881, 5 años después de la desaparición, la ruta ferroviaria inconclusa fue discretamente abandonada. La garganta sigue siendo inaccesible hasta hoy. Oficialmente, las muertes se atribuyeron a deslizamientos de tierra o a animales salvajes. Extraoficialmente, entre ferrocarrileros y viejos rancheros, la historia fue cambiando con el tiempo, pero siempre regresaba a ese valle olvidado y al nombre que nadie deseaba pronunciar en voz alta. Salazar. Hay nombres que persisten en los márgenes de la historia, nunca pronunciados en voz alta, nunca escritos en registros oficiales. En los pueblos que bordean la Sierra de Durango, uno de esos nombres perdura, no en documentos, sino en antiguas oraciones, en advertencias susurradas de abuelas a nietos cuando el viento cambia de dirección. Salazar. Quienes afirman haberlos visto, nunca coinciden en el cuándo. Algunos dicen que fue en 1902 durante la sequía, cuando un hombre de ojos incolor intercambió un saco de maíz por sal. Otros recuerdan a una mujer que apareció en el mercado de Tamazula en los años 30, pálida como el papel, pidiendo agujas, pero sin pronunciar palabra. Cada relato está separado por décadas y sin embargo, las descripciones nunca cambian. Altos, delgados, ojos sin luz, un rostro repetido una y otra vez, sin importar la edad ni el género. No parecido, idéntico, como si el tiempo no los tocara, como si no se les aplicara.
Un comerciante ambulante llamado Ignacio Vega llevaba un diario durante sus rutas por la sierra en los años 20. Una entrada, fechada el 3 de octubre, dice: conocí a una niña afuera del barranco, cerca de Santa Apolonia. No llevaba zapatos y su vestido estaba cosido con corteza. Su cabello era plateado, no canoso por la edad, sino plateado como la luz de la luna. Me preguntó si tenía hierro. Cuando le dije que no, sonrió, pero sus dientes eran demasiados. Nunca volvió a pasar por ese camino. Durante el inicio del siglo XX hicieron varios intentos por localizar algún asentamiento formal con el nombre de Salazar. Ninguno tuvo éxito. Sin embargo, surgieron evidencias que nadie pudo desechar con facilidad. En 1948, un misionero de Chihuahua descubrió una fotografía enterrada bajo las tablas del piso de una iglesia abandonada, desgastada y descolorida. Mostraba a un grupo de 9 personas de pie frente a lo que parecía ser una casa de adobe derrumbada, hombres, mujeres y niños, todos con el mismo rostro. No rasgos parecidos, sino una duplicación exacta, un rostro sin expresión, sin variación, como si la vida los hubiera congelado en repetición. El misionero envió la imagen a un archivista diocesano en Zacatecas. Un mes después, el edificio del archivo se incendió en circunstancias poco claras. La foto se perdió, o eso se creía. En 1971, durante renovaciones en una oficina del Registro Civil en Culiacán, un trabajador de mantenimiento descubrió un fajo de documentos ocultos dentro de una pared falsa. En su interior, actas de nacimiento, licencias de matrimonio y certificados de defunción, todos con el apellido Salazar. Todos fechados entre 1851 y 1909. Todos con la misma fotografía adjunta, el mismo rostro, sin huellas digitales, sin parroquia de origen, sin nombres de madre registrados, solo la misma firma en cada expediente, ese nada más. No había pruebas de que la familia Salazar hubiera vivido alguna vez en la sierra, pero tampoco había pruebas de que no lo hicieran, solo fragmentos, ecos, un rostro que nadie podía olvidar después de haberlo visto una vez. En 1956, el Dr. Celestino Barajas, antropólogo lingüista de la Universidad Nacional Autónoma de México, fue enviado a la Sierra de Durango para documentar dialectos indígenas en peligro de extinción. Llevaba consigo grabadoras de cilindros de cera, cuadernos con papel carbón y un escepticismo silencioso respecto a las leyendas que había escuchado. Historias de una familia cuya lengua ningún erudito había logrado clasificar. No esperaba encontrar nada más allá de fragmentos de náhuatl, rarámuri o tepehuán. Pero en el tercer día de su recorrido, un anciano le entregó un pergamino. Había sido doblado con fuerza, sellado dentro de un frasco y enterrado bajo las raíces de un enebro retorcido, sin nombre, sin fecha, solo una serie de glifos extraños, curvas alargadas que se cruzaban con líneas angulosas. Algunas espirales recordaban la caligrafía, otras se asemejaban a diagramas anatómicos. A primera vista parecían decorativos, pero Barajas reconoció en su estructura algo mucho más deliberado: patrones, gramática, sintaxis. Pasó meses descifrándolos, comparando los símbolos con códices mesoamericanos conocidos. Ninguno coincidía. Cuando intentó rastrear su linaje lingüístico, el camino no lo llevó a ninguna parte. Ningún fonema compartido, ningún paralelo cultural. El sistema de escritura no derivaba de ninguna raíz existente. Era, en esencia, una lengua nacida en aislamiento, un idioma sin ancestros. Años después, mientras daba una conferencia en Mérida, Barajas presentó sus hallazgos bajo el nombre de lengua Salazar. Sugería con cautela que los glifos podrían haberse originado en una comunidad cerrada, genética y culturalmente aislada durante siglos. Una comunidad cuyos linajes de sangre permanecieron intactos y cuya lengua mutó en algo completamente único. Fue ridiculizado. Los fondos desaparecieron, su manuscrito nunca se publicó y aún así los susurros persistieron.
En 1984, un equipo de demolición que despejaba un terreno cerca del Palmito descubrió las ruinas de una estructura de adobe en colapso. Bajo el piso de piedra había una trampilla y dentro de ella una cámara llena de pergaminos, cientos de ellos, todos escritos con los mismos glifos alienígenas. La mayoría eran demasiado frágiles para sobrevivir al contacto. Los que resistieron revelaron contenido inquietante, diagramas anatómicos, listas de nombres sin apellidos e himnos estructurados como oraciones, pero sin deidad reconocible. Una frase aparecía repetida: sangre sin mezcla, voz sin eco. Ninguna institución oficial aceptó el hallazgo. Los pergaminos fueron confiscados discretamente por personal militar 2 días después. No se dio ninguna explicación. El sitio fue sepultado y, sin embargo, quienes alcanzaron a ver los glifos no pudieron olvidarlos. Algunos aseguraron que las formas persistían en sus sueños. Otros comenzaron a oír sonidos, sílabas suaves y rítmicas, sin origen conocido, pronunciadas por nadie, resonando en sus propios pensamientos. Un idioma tal vez que no quería ser olvidado. En abril de 1943, una mujer fue encontrada deambulando por las afueras de Guadalupe, Victoria, descalza, vestida con prendas cosidas de cáñamo áspero y forradas con hilo de cobre. Su cabello era blanco, aunque no aparentaba más de 30 años. Su nombre, dijo, era Amalia Salazar. Hablaba en voz baja con un acento que nadie podía identificar. Al ser interrogada, ofrecía respuestas fragmentadas, a menudo interrumpiendo sus frases como si escuchara algo que los demás no podían oír. Fue detenida bajo sospecha de vagancia y trasladada al Sanatorio Psiquiátrico San Isidro. Su presencia no llamó la atención al principio hasta que los médicos se dieron cuenta de que no dormía ni una sola vez. Durante su primera semana llenó 17 cuadernos con una caligrafía apretada y meticulosa. El idioma no era español ni latín ni ningún código conocido. Lingüistas convocados desde la Ciudad de México no lograron identificar su estructura. Uno lo describió simplemente como una locura ordenada. Al mostrarle fotografías de distintos archivos, señaló una sola imagen una y otra vez, una fotografía hallada décadas antes en una iglesia en ruinas que se creía destruida por un incendio. La imagen de 9 rostros idénticos frente a una casa de adobe susurró una sola palabra: hogar. En la 11ª noche de su reclusión, Amalia solicitó hablar con el director del hospital. Le entregó un pequeño objeto envuelto en tela, un espejo redondo y liso con una superficie negra como tinta y más fría que el vidrio. No reflejaba nada, solo oscuridad impenetrable. Dijo que pertenecía a su madre y a la madre de su madre, y así sucesivamente hasta el principio. Cuando le preguntaron qué mostraba, respondió: lo que queda cuando el nombre es olvidado. El director desestimó sus palabras como una alucinación simbólica, pero en los días siguientes, 3 enfermeras asignadas a su cuidado comenzaron a reportar sueños idénticos. Sueños con una casa sin puertas, rodeada de árboles que se movían contra el viento. En cada sueño, ¿qué pasaría si una sola familia hubiera desafiado al tiempo durante siglos? Y si sus rostros nunca cambiaran, porque nunca debieron hacerlo. Sin registros, sin tumbas, solo susurros en las montañas de México. Un nombre repetido a lo largo de generaciones, en lenguas que nadie puede rastrear, quienes eran los Salazar y que estaban ocultando en el silencio de su linaje. Si quieres más historias como esta, olvidadas, silenciadas y aquellas que no debemos olvidar, suscríbete al canal. El próximo caso quizás ya esté tocando a tu puerta. En la primavera de 1876, un equipo de 12 ingenieros mexicanos fue enviado a la Sierra Madre de Durango con la tarea de trazar el tramo final de una línea ferroviaria que algún día conectaría Mazatlán con la frontera estadounidense. Financiada por un ambicioso proyecto de expansión y respaldada por el gobierno porfirista, la expedición llevaba consigo cartas oficiales, instrumentos de topografía y un cronograma detallado de retorno. La ruta había sido cuidadosamente planificada,
salvo por un tramo, una garganta estreita sin nombre, señalada en antiguos mapas de minería simplemente como el silencio. Los hombres fueron vistos por última vez entrando en esa garganta. Cuando un equipo de rescate llegó 3 semanas después, encontró el campamento de los ingenieros parcialmente colapsado bajo ramas crecidas. Las tiendas se habían podrido en su lugar como si hubieran permanecido intactas durante meses. Las herramientas oxidadas, las fogatas frías, los caballos desaparecidos. No había cuerpos ni señales de lucha, solo un cuaderno de cuero cubierto por una maraña carbonizada de papeles y cuerda. El cuaderno pertenecía a Benjamín León, el topógrafo principal. Su última página legible estaba fechada el 19 de marzo en una caligrafía apretada y temblorosa. Escribió: anoche escuchamos voces desde la cresta. No eran ecos, no eran hombres, voces hablando despacio, en una lengua que nadie conocía. Debimos haber salido de este valle hace días. Las demás entradas están quemadas, pero entre las cenizas, en pedazos de papel rasgado, un solo nombre aparece repetidamente, escrito y reescrito, hasta que la tinta traspasó las fibras. Salazar. 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 Ese nombre no coincidía con ningún terrateniente, familia o asentamiento registrado en la región. Sin embargo, cuando se preguntó a los ancianos de las aldeas cercanas, respondieron con silencio o con una risa evasiva. Una mujer, conocida solo como Doña Estela, susurró una frase que llegaría a definir el corazón del misterio: ellos nunca fueron parte de nuestra sangre, fueron antes de ella. En 1881, 5 años después de la desaparición, la ruta ferroviaria inconclusa fue discretamente abandonada. La garganta sigue siendo inaccesible hasta hoy. Oficialmente, las muertes se atribuyeron a deslizamientos de tierra o a animales salvajes. Extraoficialmente, entre ferrocarrileros y viejos rancheros, la historia fue cambiando con el tiempo, pero siempre regresaba a ese valle olvidado y al nombre que nadie deseaba pronunciar en voz alta. Salazar. Hay nombres que persisten en los márgenes de la historia, nunca pronunciados en voz alta, nunca escritos en registros oficiales. En los pueblos que bordean la Sierra de Durango, uno de esos nombres perdura, no en documentos, sino en antiguas oraciones, en advertencias susurradas de abuelas a nietos cuando el viento cambia de dirección. Salazar. Quienes afirman haberlos visto, nunca coinciden en el cuándo. Algunos dicen que fue en 1902 durante la sequía, cuando un hombre de ojos sin color intercambió un saco de maíz por sal. Otros recuerdan a una mujer que apareció en el mercado de Tamazula en los años 30, pálida como el papel, pidiendo agujas, pero sin pronunciar palabra. Cada relato está separado por décadas y sin embargo, las descripciones nunca cambian. Altos, delgados, ojos sin luz, un rostro repetido una y otra vez, sin importar la edad ni el género. No parecido, idéntico, como si el tiempo no los tocara, como si no se les aplicara. Un comerciante ambulante llamado Ignacio Vega llevaba un diario durante sus rutas por la sierra en los años 20. Una entrada, fechada el 3 de octubre, dice: conocí a una niña afuera